Bienvenidos a Fotograma 24. Y bueno, pues la semana pasada abordamos las posiciones ideales y algunos tips para las tres bocinas frontales. Les voy a dejar el link hacia ese video de este lado por si no lo has visto. En este video vamos a abordar la posición ideal para las bocinas surround derecha, bocina surround izquierda, bocina trasera surround derecha y la bocina trasera surround izquierda. Y bueno, primero vamos a empezar con lo más básico. Necesitamos pensar en aquellas personas que tienen un sistema sumamente viejito como Dolby Surround. En el caso de Dolby Surround es importante que tengan bocinas bipolares. ¿Por qué es importante? Porque eso te va a permitir tener un efecto de envolvimiento de burbuja a pesar de que el sonido de las bocinas Surround sea monoaural. Entonces, para sonido Surround de Dolby Surround tradicional súper viejito, necesitas bocinas bipolares. Si es importante, si te va a dar una mejor experiencia. Ya si no lo puedes hacer, pues está bien una bocina de radiación directa, pero no es lo óptimo. Ahora, si tienes bocinas bipolares, es importante que sepas que tienes que tener las bocinas un poquito arriba de la posición principal de escucha. ¿Por qué? Porque las bocinas bipolares mandan sonido a todas partes prácticamente. El sonido está en fase. Entonces una bocina apunta hacia el lado izquierdo, la otra hacia el lado derecho y en conjunto también crean una imagen virtual en el centro entre las dos bocinas. Entonces, en ese caso es importante que estén un poquito arriba para que la persona que esté del lado izquierdo no sienta dominante la bocina surround izquierda y la persona del lado derecho no sienta demasiado directo el sonido de la bocina surround derecha. Si ese es tu caso en particular, yo te recomendaría una altura de entre 30 y 90 centímetros. Ojo, esa distancia es en la posición principal de escucha con una persona sentada. Una persona sentada, la altura de los oídos y de aquí 30 centímetros hacia arriba o hasta 90 centímetros con bocinas bipolares. Si tienes bocinas bipolares con D de dedo, ese tipo de bocinas pueden estar a la altura de los oídos. ¿Por qué? Porque esas bocinas, a pesar de que físicamente se parecen muchísimo a las bocinas bipolares con B, aún así tienen diferencias muy importantes y la primera es que su sonido está fuera de fase. Una bocina apunta hacia un lado en fase y la otra bocina apunta hacia el otro lado fuera de fase. Y eso crea un espacio nulo entre las dos bocinas. Eso significa que si tú la tienes juntito a ti, no vas a sentir que la bocina es dominante, vas a sentir que es como una burbuja de sonido. Entonces, pues en ese caso no hay problema de tenerlas a la altura del oído. Y bueno, ahora vamos a pasar a los sistemas Dolby Digital y Dolby 7.1. Dolby Digital pueden utilizar prácticamente la misma configuración de un sistema surround, solamente que aquí la diferencia es que no es obligatorio ni tener bocinas bipolares ni dipolares. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un sistema de sonido discreto, es un formato discreto. Entonces pueden utilizar bocinas de radiación directa si quieres tener los efectos directamente en la posición de escucha, no hay problema, a mí en lo particular no me agrada, pero puedes hacerlo perfectamente. Lo que sí creo que es bastante importante es mantener los ángulos. Vamos a comenzar por ese aspecto y ya después les doy los tips en cuestión de altura, en cuestión de cómo obtener una mejor imagen, etc. Lo principal es que la bocina en un sistema 5.1, la bocina surround izquierda y bocina surround derecha esté entre 90 grados, o sea directamente del lado derecho, y 90 grados igualmente para la bocina surround izquierda. Puede estar a 90 grados o hasta 110 grados hacia atrás. O sea, podemos tenerla directamente en línea con nuestra cabeza o puede estar un poquito atrás. Algunas personas prefieren que esté un poquito atrás porque pues logra llenar ese vacío que está en la parte trasera de la habitación. Igualmente con la bocina izquierda surround puede estar a 90 grados o un poquito hacia atrás, como les dije, 110 grados. Ojo, esto es importante que lo consideren porque dependiendo de la experiencia que tú quieras obtener es la posición de esas bocinas surround izquierda y derecha en un sistema 5.1 en específico. Porque recordemos, en una sala de cine
La bocina surround izquierda y la bocina surround derecha normalmente se compone de muchas bocinas que reproducen el mismo sonido, igualmente del lado derecho. Pero ojo, en una sala de cine también tenemos bocinas traseras. Muchas veces esas bocinas traseras no es porque sea un sistema 7.1, sino es un sistema 5.1, nada más que con una configuración en L. ¿A qué me refiero con una configuración en L? Bueno, pues que si vemos la sala de cine desde la parte de arriba, la configuración de las bocinas surround parecen una L. Las bocinas que están en la parte trasera de la sala reproducen el mismo sonido que las bocinas que están del lado izquierdo de la sala. Entonces todas las bocinas que estén tanto atrás como a los lados de la sala de proyección van a ser la bocina izquierda surround. Y lo mismo para el lado derecho, tanto el muro como las que estén en la parte trasera del lado derecho van a reproducir el mismo sonido en el caso de 5.1. Si tú quieres lograr específicamente ese efecto, pues es el momento de utilizar esos 110 grados que les digo. Pero si simplemente quieres escuchar un 5.1 tradicional, puedes tenerla a 90 grados y no hay ningún problema. Va a depender de lo que tú busques. Y ahora pasamos al sistema 7.1. Nuevamente, en este caso, como es un sistema discreto, puedes utilizar bocinas bipolares, dipolares o también de radiación directa. Nuevamente, después platicaremos de los tips para cada tipo de configuración. Entonces, en un sistema 7.1, las bocinas traseras de preferencia tienen que ser de radiación directa. Mucha gente prefiere que igualmente las bocinas traseras y las surround laterales sean bipolares o dipolares. Pero pues aún así, la recomendación en general es que las bocinas traseras de un sistema 7.1 sí sean de radiación directa, o sea que sean las bocinas nada más apuntando hacia el frente, no bipolares o dipolares, aunque si te gustan ese tipo de bocinas también lo puedes hacer perfectamente. Ahora vamos a los ángulos para las bocinas traseras. Para las bocinas traseras, en el caso del lado derecho, pueden estar hasta 135 grados. ¿A partir de qué punto estamos hablando de 135 grados? Estamos hablando a partir de la posición principal de escucha viendo hacia el frente. Entonces serían 135 grados, estos son 90, pasando serían 135 grados. Esa es la posición ideal para las bocinas surround traseras. En muchas habitaciones va a ser complicado eso, porque normalmente en las habitaciones la puerta está del lado izquierdo, del lado derecho y puede entrar en conflicto con la posición de las bocinas. Afortunadamente todos los formatos de sonido tienen un cierto margen de posición, son hasta 135 grados o hasta 150 grados. Igualmente del lado izquierdo, nuevamente partiendo de la posición principal de escucha, estos son 0 grados. Llegamos a 90, donde debería de estar la bocina surround izquierda, y nos estiramos hasta 135 grados. Si no puedes poner la bocina ahí, 150 grados. Ahora, algo muy importante en todo esto es la simetría acústica. Entonces, si tú, por alguna razón, porque hay una puerta, hay un closet, lo que sea, no pudiste poner la bocina trasera surround a 135 grados y la pusiste a 140 grados, significa que la izquierda trasera surround también la vas a tener que poner a 140 grados. A pesar de que pudieras poner ese en específico a 135, tiene que haber simetría acústica. La bocina que no esté en la posición ideal tiene que reflejarse en la bocina del otro lado. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y ahora en un sistema 7.1 sí es muy, pero muy importante que las bocinas surround izquierda y surround derecha estén a 90 grados. En ese caso en específico, cuando ya es un sistema 7.1, sí tienen que estar a 90 grados. ¿Por qué? Porque la bocina izquierda trasera surround y la bocina izquierda surround tradicional van a jugar para crear una bocina intermedia. Y entonces pues no necesitas que la bocina izquierda surround esté más atrás, porque si no va a afectar a esa imagen virtual. Nuevamente hay compromisos en cualquier habitación
Y si no puedes ponerla en la posición ideal, acércate lo más que puedas. Si no es la posición ideal, no te sientas mal. Todos tenemos que hacer compromisos. Y bueno, con eso terminamos los ángulos para las bocinas derecha surround, izquierda surround, derecha surround trasera y bocina izquierda surround trasera. Pero ahora van los tips. Durante mucho tiempo había revistas de arquitectura, diseño, cosas muy bonitas, donde nos mostraban bocinas surround en pedestales y que estaban a la altura del oído. Pero pues hay varios problemas de tener las bocinas a la altura del oído. Lo primerito que puede suceder es que la persona que, por ejemplo, esté del lado izquierdo de una habitación, o sea, del área de escucha, imaginemos un sofá de 3, la persona que esté del lado izquierdo va a sentir que esa bocina es muy dominante. ¿Qué quiero decir con dominante? Que su volumen es demasiado fuerte en comparación al resto de las bocinas, incluyendo las frontales, la derecha surround y las traseras. Un segundo problema que puede suceder al ponerlas a la altura de los oídos es que las personas que estén en el centro y del lado derecho pues no van a escuchar claramente el sonido que viene de esa bocina porque va a estorbar la cabeza de esa persona. Va a ser como si fuera una bocina dipolar, digamos de manera pasiva, sin que fuera el diseño como tal. Van a tener un nulo ahí y van a escuchar el sonido expandiéndose hacia el frente y hacia atrás, y es porque la cabeza de la persona les va a estar bloqueando el sonido. Entonces poner las bocinas a la altura del oído no es conveniente cuando vayan a estar con más personas además de ustedes. Si tu cine en casa es solamente para ti y nada más para ti, excelente. Si las quieres tener a la altura de los oídos, perfecto. Pero ahora hay algunos beneficios de aplicar los siguientes tips que les voy a decir, que no tiene que ver con poner las bocinas a la altura de los oídos. El primer tip es algo que yo les recomendaría a cualquier persona que tenga un sistema 5.1 o un sistema 7.1. Y eso es tener bocinas por arriba de la altura de la cabeza. Nuevamente, de 30 a 90 centímetros es lo óptimo. Puede estar entre ese rango o puede salirse un poquito más, no importa. Nuevamente, recuerden, la altura se basa en la posición del tweeter de la bocina y tu posición del oído. O sea, 30 centímetros de tu oído hacia arriba, y ahí debe de estar la posición del tweeter, o 90 centímetros de la posición de tu oído al tweeter de la bocina surround. Es importante que identifiquen eso. Es de tweeter a oído, porque mucha gente me dice, ¿te refieres a la altura del oído, parado, sentado? ¿En qué posición? ¿Te refieres en donde yo me siento? ¿O te refieres a la altura de la cabeza o en la parte de arriba? No, es a partir del oído. Entonces, eso es lo primero. ¿Cuál es el beneficio de hacer eso? Lo primero es que las personas que estén del lado izquierdo y del lado derecho no van a sentir que la bocina surround es dominante, sino que va a haber un mejor equilibrio. Es lo mismo que les platiqué en el video pasado sobre el toe-in cruzado con las bocinas frontales. Te permite tener una mejor consistencia, porque la persona en un asiento de 3 que esté hasta el lado izquierdo va a sentir que la bocina más dominante es la bocina surround que está hasta el lado derecho, y la bocina que tiene más directamente no va a ser dominante porque va a estar fuera del eje. Entonces la bocina que tiene más cerca va a apuntar hacia el otro lado. Entonces el sonido no le llega directamente y se logra un equilibrio entre el sonido directo de la bocina más alejada y el sonido indirecto de la bocina más cercana, y así se siente que se envuelve toda la habitación y no se siente que el sonido está muy cerca de ti. Lo mismo para la persona que esté del lado derecho. Al momento de tú elevar la bocina, la persona ya está fuera de su rango, entonces va a escuchar, digamos, un poquito más leve esa bocina, pero la bocina que sí está lejos la va a escuchar más directa y se van a equilibrar entre las dos. Va a poder crear un efecto de que es muy uniforme el sonido surround. Ahora, con este tip viene un segundo beneficio, y es algo que les he platicado en videos anteriores, que tiene que ver con obtener Dolby Atmos sin bocinas Dolby Atmos. Y eso quiere decir que si tú tienes un sistema 5.1 o 7.1 y tu techo no es demasiado alto, digamos que entre 2,20 m, 2,10 m,
Si ese es tu caso, pues vas a poder tener efectos de altura sin instalar las bocinas en el techo. ¿Y esto por qué sucede? Porque normalmente cuando una mezcla viene en Dolby Atmos y tú no tienes un sistema Dolby Atmos, el procesador o el receptor está intentando hacer lo posible por colocar los objetos de sonido en la posición que les corresponde. Y si esa posición que le corresponde es en la parte de arriba, lo que probablemente suceda es que lo vaya a reproducir a través de las bocinas surround laterales, pero fuera de fase. Si está fuera de fase, significa que probablemente se va a sentir difuso el sonido y al momento de rebotar con el techo va a parecer que viene de la parte de arriba. Y es una forma muy efectiva de simular casi el 80% de Dolby Atmos sin tener ni bocinas en el techo ni bocinas Dolby Atmos apuntando en rebote. Entonces ese es un tip que yo les doy y que me funcionó durante mucho tiempo. Yo cuando hacía las reseñas de películas con Dolby Atmos les platicaba que escuchaba el efecto de altura a pesar de que no tenía las bocinas Dolby Atmos. Y eso tenía que ver con que el sonido estaba fuera de fase y me permitía escuchar esa parte superior gracias al reflejo del techo. No es lo óptimo, lo mejor es tener tus bocinas Dolby Atmos, pero bueno, es una posibilidad si tú te quieres quedar con 5.1 o 7.1 o si tu receptor no es capaz de decodificar Dolby Atmos. Solamente puedes decodificar 5.1 o 7.1. Ahora, nuevamente, tiene que haber simetría acústica. La bocina del lado izquierdo tiene que estar reflejada exactamente del lado derecho. La bocina que esté en la peor posición es la que va a dictar cómo debe de posicionarse la otra. Por ejemplo, no sé, si tienes un espejo vertical del lado derecho y es demasiado alto y no puedes poner la bocina ahí, sino adelante o atrás del espejo, pues ni modo, lo que vas a tener que hacer es que la bocina izquierda de igual manera esté atrás o adelante. Es un compromiso, pero como les he dicho, aplica para todo. Y todo esto lo pueden aplicar nuevamente para las bocinas traseras surround. Nuevamente, de preferencia, las bocinas traseras surround tienen que ser de radiación directa. Ahora, mucha gente he visto que trata de forzar el uso de un sistema 7.1 a pesar de que la habitación no es capaz de albergar ese tipo de formato. ¿Y a qué me refiero con esto? Mucha gente tiene su sofá pegado a la pared trasera. Si tu sofá está pegado a la pared trasera, lo mejor es que no utilices las bocinas traseras surround. Las bocinas izquierda y derecha surround se van a encargar de crear ese efecto en la parte trasera al intentar hacer sonido fuera de fase. Entonces no lo intenten forzar, pero con esto viene otro tip muy importante que tal vez nos estamos alejando un poquito del tema de las bocinas surround, pero pues creo que el menor de los males de tener tu asiento pegado a la pared trasera pues es el sonido de las bocinas surround, que no vas a tener el efecto correcto. Ese es el menor de tus problemas. El mayor de los problemas es que se va a reforzar el sonido grave. Entonces vas a sentir que se te tapan los oídos por el subwoofer, se va a sentir demasiado dominante y no se va a sentir uniforme. Eso es como un tip aparte, pero bueno. Y ahora, volviendo al tema de las bocinas surround, vamos a platicar del towing de las bocinas surround. Yo en lo particular, en un sistema 5.1 o 7.1, me gusta que las bocinas surround y las bocinas traseras surround se vean entre sí. No me gusta que tengan una inclinación hacia la posición de escucha. A mí me gusta que sea sonido indirecto. Así te crea un envolvimiento mucho mejor. Pero ahora, si tú quieres escuchar música en formato 5.1 o 7.1, pues sí hay una cierta recomendación de que las bocinas se apunten a la posición de escucha. Nuevamente, al igual que con las bocinas frontales, puedes optar por un towing cruzado, o sea que la bocina derecha surround apunte al oído derecho de la posición que esté más a la izquierda, y que la bocina izquierda surround apunte al oído izquierdo de la persona que esté del lado más extremo a la derecha.
Entonces hacen un towing cruzado y les va a seguir dando un efecto surround envolvente. Esa sería mi recomendación en el caso de que a fuerza quieran apuntarlas a la posición de escucha. Nuevamente, mi recomendación principal es las bocinas viéndose unas a otras y las bocinas traseras surround apuntando hacia el frente sin inclinación, directamente hacia el frente. Pero en el caso de que quieran inclinarlas o porque quieren escuchar música multicanal, pues un towing cruzado en mi opinión es el mejor y las bocinas traseras surround apuntando un poquito por arriba de la cabeza. Después tenemos el towing directo, que es las bocinas inclinadas apuntando directamente a la posición principal del oyente. En ese caso, pues sería específicamente para música y en dado caso de que seas la única persona que va a escuchar tu sistema de cine en casa o que seas alguien egoísta y digas yo soy el único que debe de escuchar buen sonido. En ese caso, pues adelante. Ahora, el problema de apuntarlas directamente a la posición principal de escucha es que el sonido va a ser demasiado directo. Vas a escuchar perfectamente de qué lugar viene el sonido. Y eso no es algo que se busca en un sistema 5.1 o 7.1 de cine. En un cine en casa tratamos de emular lo que experimentamos en el cine. Entonces eso no es lo que se busca. El sonido preciso no debería de ser parte de 5.1 o 7.1. ¿Por qué? Porque en el cine no es así. Pero si a ti te gusta, puedes hacerlo perfectamente y pues las bocinas tendrían que ir apuntando a la posición principal de escucha. Y ya la última opción es un towing, digamos, abierto. Y en ese caso, pues la bocina derecha surround va a apuntar a los oídos de la persona que tiene más cerca y la bocina izquierda surround a los oídos de la persona que tiene la bocina más cerca de él. Y eso va a crear una imagen mucho más amplia para la posición central de escucha, pero yo creo que la experiencia para las demás personas va a ser terrible. Entonces, ese tipo de posición yo no la recomiendo. La posición que yo más recomiendo es las bocinas surround, jamás apuntando a los oyentes, simplemente apuntando entre sí y las de atrás hacia el frente. Eso es lo que yo prefiero y creo que te da una sensación mucho más creíble de que estás en una sala de proyección y la gente va a escuchar los efectos y no va a sentir que es dominante y todos se van a sentir envueltos en la película. En mi opinión es la mejor experiencia de esa manera. Y bueno, ahora pasamos a Dolby Atmos, donde cambia completamente la idea de las bocinas surround, tanto laterales como traseras. En un sistema Dolby Atmos, definitivamente lo que queremos es precisión. En el sistema 5.1 y 7.1 no lo queremos, pero en un sistema Dolby Atmos queremos precisión. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Pues todo lo contrario que les dije hace algunos momentos. En Dolby Atmos sí queremos las bocinas surround apuntando hacia el oyente. ¿Por qué? Porque se busca la precisión y también se busca separación. Entonces, en el caso de un Dolby Atmos, si tú tienes las bocinas surround, tanto laterales como traseras, elevadas, como se los aconsejé para un sistema 5.1 y 7.1, pues no va a haber suficiente separación con las bocinas que puedan poner en el techo. Entonces, en un sistema Dolby Atmos quieren bajar esas bocinas surround para tener, digamos, una imagen uniforme en todas las bocinas que están en el plano horizontal, que son las bocinas frontales, las bocinas izquierda y derecha surround y bocina izquierda surround trasera. Entonces, en un mundo ideal deberían de estar todas las bocinas en el mismo plano. Pero ahora es aquí donde comenzamos a aplicar los conceptos que les he platicado tanto en este video como en el anterior. ¿Cuál es el problema de tener las bocinas apuntando directamente hacia el oyente? Pues las cabezas bloquean el sonido. ¿Cuál es otro problema? Pues que el sonido va a hacer que la bocina sea más dominante para la persona que esté más cercana a ella. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? En un sistema tradicional que no tenemos capacidad de añadir muchas más bocinas, la forma más eficiente de hacerlo es elevarlas por arriba de la altura de la cabeza de la persona que esté más cercana a esa bocina. Entonces, por ejemplo, tú estás sentado en tu sistema de cine en casa, bueno, en tu sala de proyección.
y entonces tienes la bocina Dolby Atmos a esta altura porque Dolby Atmos dice que debe de estar a la altura del oído. Bueno, pues yo te recomiendo que no lo hagas y la pongas por arriba de tu cabeza, para que así de esa manera la persona que esté de tu lado derecho puede escuchar perfectamente el sonido de esa bocina y viceversa, que tú que estás del lado izquierdo puedas escuchar la bocina que está hasta el lado derecho de la habitación. Y esa es la recomendación para Dolby Atmos. En ese caso yo recomendaría una altura de 30 centímetros hacia arriba de la altura del oído y tal vez hasta 60 ya estirando demasiado la liga. Lo óptimo son 30 centímetros. Entonces eso es algo que pueden aplicar tanto para las bocinas traseras surround como para las bocinas derecha e izquierda surround. Recuerden, todas estas medidas que yo les doy es pensando en el tweeter. Tanto los ángulos como la altura siempre tiene que ver con el tweeter y la altura de tus oídos. Y bueno, creo que ya con esto concluimos el tema de las bocinas surround. Ya les di tips para sistemas 5.1, 7.1, también Dolby Surround tradicional, viejito, y para sistemas Dolby Atmos. Y bueno, pues espero que les sirvan muchísimo estos tips, puedan aplicar las posiciones que les dije. Recuerden, si no pueden apegarse a las posiciones, no pasa nada, todos tenemos compromisos, no te sientas mal. Solo intenta acercarte lo más que puedas. Si no se puede, pues mira, créeme, 5 grados, 4 grados, incluso hasta 10 grados no van a hacer un mundo de diferencia. Pero bueno, sí es importante que intentes acercarte lo más que puedas. Si no se puede, pues ya ni modo, en otro momento habrá la posibilidad de hacerlo. En tu caso, actualmente no se pudo y ya buscarás la manera de resolver ese problema a futuro. Lo importante es que puedas apreciar el sonido lo más cercano a la intención del artista. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.